Y lo anunciado, vamos a conversar con el doctor Daniel Alfaro, exministro de Educación. Doctor Alfaro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por esta llamada. Lo convocamos, doctor, a propósito de esta situación de una criatura de 12 años. Estábamos previamente, antes de la pausa, conversando con Beto Vega, mi compañero de trabajo en esta mesa. Y me parece que él sí va al extremo, porque yo digo, si es necesario un psicólogo en los colegios, que además está en la ley, entiendo yo, me parece que desde el gobierno de Ollanta Humala. Beto dice, no, pero también la espiritualidad, o sea, no sé si se refería a que un sacerdote esté en el colegio. ¿Cómo estamos en el tema de los psicólogos en los colegios, tanto públicos como privados, por favor? ¿Hay un monitoreo de eso? ¿Se está cumpliendo la ley, doctor? Sí, bueno, también buenos días, Alberto. Muchas gracias por estar presente. Dos cosas. Una, según el protocolo de convivencia escolar que se aprobó en el 2018, se logró gestionar un psicólogo por lo menos por cada UGEL, ¿no? Lo que ¿Por cada UGEL? Por cada UGEL. Lo que se llama especialista de convivencia escolar, ¿no? Hasta ese momento no se había asegurado que todas las mujeres contaran con psicólogo. Muchas de ellas lo tenían, pero no todas, ¿no? Entonces se aseguró que por lo menos exista un psicólogo en cada UGEL. ¿Se entiende que hay UGELes? Doctor Alfaro, ¿no le parece muy poco un psicólogo por cada UGEL cuando debiera ser por lo menos un psicólogo por colegio? Por supuesto que sí, Rodolfo, por supuesto que sí. Es poco. De hecho, la situación previa era peor, ¿no? Habían UGELes con 0 psicólogos. Ese fue el primer paso como para asegurar la implementación de los protocolos, porque ustedes saben que cuando se emiten unas resoluciones o unas directivas, sin capacitar, sin dar los recursos al territorio para que los puedan implementar, es letra muerta, ¿no? Entonces, efectivamente se sacó el protocolo y con eso se pudo apalancar, digamos, justificar la necesidad de tener por lo menos un psicólogo en cada UGEL. Hay UGELes que tienen más de un psicólogo, equipos de psicólogos, ¿no? Hay colegios que también tienen psicólogos dentro de sus planteles, pero son los menos. Claro, y era el 2018 cuando todavía no teníamos pandemia, pero ahora en este nuevo contexto ya es obligatorio, me parece, que los colegios tengan por lo menos 1 o 2 psicólogos. El problema en el 2018, doctor Alfaro, era un problema de dinero, de logística o de falta de profesionales de la psicología. Sí, por un lado había un tema de recursos, por eso era importante aprobar estos lineamientos del protocolo de convivencia, porque tú sabes que la política pública se genera así, ¿no? Uno aprueba unos lineamientos y eso te permite asignarle mayor presupuesto. Entonces eso fue una prioridad y se logró hacer, pero también rápidamente recuerdo que nos dimos contra la pared porque había una escasez de psicólogos en todas las partes del país, es decir, la distribución de psicólogos en el país está concentrada en las ciudades donde hay universidades que efectivamente tienen esa carrera, ¿no? Pero en todo el país, ¿no? En las más de 200 UGELes que hay en todo el país, no se cuenta con estos profesionales de la salud mental y en ese sentido también también apelaba a los trabajadores sociales, ¿no? Y se convocaba a trabajadores sociales para que puedan cumplir estos roles, ¿no? Y ese es un poco el avance que se ha tenido hasta ahora. Lamentablemente, desde ese momento hasta ahora entiendo que el número de psicólogos no ha crecido significativamente. Entiendo que sí hay más especialistas, pero no al nivel que tenemos. Ahora, tú mencionas algo importante, la pandemia, ¿no? Esa es una situación previa a la pandemia, pero la pandemia sí amerita una nueva reflexión con respecto a cómo estamos tratando el tema de convivencia escolar, el tema de bienestar socioemocional, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, que el Perú ha tenido 76 semanas de escuelas cerradas, el doble del promedio de América Latina, es decir, hemos sido uno de los países con más meses de escuelas cerradas, ya puedes darte una idea de los efectos que eso ha podido tener en los estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta de que muchos estudiantes han estado en sus casas y en sus casas ha habido procesos muy dolorosos como pérdida de familiares, de amigos. De hecho, 10 de cada 1000 niños o niñas por lo menos han perdido a un papá, a una mamá o a ambos, ¿no? Somos uno de los países con mayor orfandad por cada 1000 habitantes. Y si a eso le sumas que el hogar también ha pasado por momentos de estrés, como por ejemplo la pérdida del empleo o situaciones complejas económicas, y si a eso le sumas de que un grupo de estos hogares
también viven en una disfuncionalidad, ¿no? Son hogares donde la violencia doméstica es recurrente. Ya te puedes imaginar lo que ha estado pasando con estos estudiantes, imagínatelos sentados en el sillón de su sala, evidenciando todas estas problemáticas durante 76 semanas, ¿no? Entonces es muy lógico que comencemos a tener los problemas que estamos evidenciando ahora, y eso es algo que ya lo alertábamos, me acuerdo en tu programa en la última entrevista, ¿no? La necesidad de enfocarnos en el desarrollo socioemocional de los chicos para poder recuperar lo que hemos perdido en este tiempo de pandemia, y eso incluso priorizarlo por encima de la recuperación de aprendizaje, porque si bien es muy preocupante, y podemos hablar de eso en un momento, cómo están los aprendizajes en el país, no vas a recuperar ni cómo mejorar lectura, ni cómo mejorar matemáticas, si antes no regresas a un equilibrio emocional, ¿no? Y eso es lo más importante que la pandemia nos ha dejado como un reto en el sector. La pregunta de Beto Vega. Doctor Alfaro, buenos días. Doctor, una consulta respecto al tema de los colegios denominados preuniversitarios, ¿no? Que hemos visto que son industrias de postulantes, de ingresantes a las universidades. ¿Cuál es el balance desde del Minedu a este tipo de colegios? Porque tenemos familiares, conocidos, amigos dentro de estas instituciones, los cursos de humanidades, de ciencias de la educación física o de arte y cultura, son a veces relegados y más bien esas horas son prestas para los famosos simulacros de examen, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la evaluación que hace el ministerio de este tipo de colegios? Sí, oye, gracias Alberto por colocar el tema en la mesa. Yo ya no puedo hablar como el ministerio porque soy exministro, que puedo hablar más a título personal de lo que considero se debe comenzar a plantear algunos cuestionamientos con respecto a estos procesos. Mira, dos cosas. Uno, un examen de admisión, vamos a ponerlo para una universidad, es un examen de admisión memorístico. Ahí no estás evaluando qué tanta competencia tienes tú para resolver un problema en la vida diaria, si no estás evaluando qué tanta memoria que puedes tener o qué tanto has practicado para resolver ejercicios tipo, ¿no? Y las universidades tradicionalmente usan este tipo de mecanismo para poder distribuir las vacantes bajo un sistema cuasi meritocrático, ¿no? que solo estaría premiando la memoria y la práctica. En ese sentido, el currículo nacional, que ya no es por memoria, ya no es por práctica de problemas tipo, como tú y yo y Rodolfo aprendimos cuando estuvimos en la escuela, sino es por competencias, es decir, por la capacidad que tenemos realmente de solucionar un problema en la vida diaria. ¿Cuántas veces hemos salido del colegio, nos hemos enfrentado a problemas y hemos dicho de qué nos ha servido estos 11 años de colegio, ¿no? Si hay problemas tan simples en el día a día que todavía no podemos resolver, siendo uno de ellos, por ejemplo, un diálogo más constructivo en la sociedad, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es un conflicto constante político, social, en el cual es evidencia clara de una falta de habilidad para desarrollar o resolver nuestros problemas en el diálogo constructivo. Y así hay muchas habilidades que el currículo promete que se tienen que ir desarrollando, y en el tiempo las universidades o las instituciones de educación superior en general tienen que reconocer mejor cómo evaluar esas competencias justamente para poder tener un desarrollo a lo largo de vida de algo que nos sirva. Y en ese sentido tú has mencionado algo clave: educación física, artes, ciudadanía, ¿no? Justamente son esos espacios en donde ahorita podemos tener un mayor beneficio o bondad para recuperar lo que nos dejó la pandemia, las artes, para poder explorar mejor nuestras emociones, nuestra expresión de las emociones, poder sacar esos nudos que tenemos adentro que la pandemia nos ha dejado y que al ser menores de edad de repente no tenemos cómo expresarlo intelectualmente, pero la emoción está, y las artes, el juego, la representación ayudan también a explorar esos sentimientos. Hemos estado en una posición muy sedentaria frente a la computadora 76 semanas. La educación física permite reconectarte con tu cuerpo, y es muy importante esta idea de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Porque te permite también entender otras cosas desde una mirada más abierta, ¿no? Y así la ciudadanía y la convivencia son espacios interesantísimos que pueden tener ahorita mucho impacto dentro de la construcción de mejores ciudadanos, y no tanto solo en los temas de matemática y lectura, que son importantes, pero no son los únicos. Entonces, no deberíamos regresar a lo que teníamos antes, una educación más memorística por conocimientos, sino más bien ahorita deberíamos regresar a este sueño
de una educación por competencias que sea útil para los chicos, que los ayude, y con eso también a identificar sus propios talentos, para qué son buenos, y en esa identificación de sus propios talentos poder decidir una trayectoria en la educación superior que los pueda llevar a su máximo potencial. Muy bien, por lo tanto, siguiendo con la pregunta, por lo tanto, ¿qué se tendría que hacer de parte del Ministerio de Educación, por favor, doctor? Sí, el Ministerio de Educación tiene dos tipos de estrategias, ¿no? Una que es la prevención. Ahí te hablaba de los protocolos de convivencia escolar. Acaban de sacar una estrategia de convivencia nacional de bienestar socioemocional. Esa me parece que ha salido tarde, porque se ha publicado, me parece, en septiembre, y ya las clases habían comenzado en marzo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que avanzar con mucha celeridad, capacitando a docentes, porque ahora el docente, además de recuperar los aprendizajes, tiene que hacer este tratamiento de identificar desequilibrios socioemocionales en sus estudiantes y plantear estrategias con el padre de familia, con el experto en convivencia escolar, para solucionarlo. Entonces, todo esto está en el paquete de la prevención, ¿no? Pero luego tenemos el paquete de la atención, es decir, una vez que ya sucedió el tema de violencia escolar, cómo se atiende oportunamente, ¿no? Y ahí tienes tú esta web que se llama el CICD, en donde uno puede denunciar Hemos perdido un poquito. cualquier acoso, tanto a sí mismo como a asados, ¿no? Por la sociedad, y entonces necesitamos poder regresar, digamos, a esa lógica de poder resguardarnos entre todos y así plantear un esquema de mejor convivencia. Muy bien, doctor Alfaro, yendo al tema ya focalizado de esta criatura de 12 años en Salamanca, en Ate Vitarte, en el colegio Saco Oliveros, que es un colegio, por supuesto, privado. Cuando un colegio privado, digamos, bueno, quiere serlo, cuando quieren abrir un colegio privado, se pide, entiendo yo, autorización al Ministerio de Educación, o sea, el Minedu da la venia para que se abra ese colegio. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, por supuesto. Primero, lamentar mucho el caso de este estudiante. Espero que pueda llegarse a las investigaciones, puedan dar con la causa, digamos, de esta afectación y hacer las acciones que amerita, digamos, de prevención y, como te digo, de atención. Sí, a ver, cuando el Ministerio de Educación, a través de las UGELES, regula la actividad privada de los colegios, lo hace de dos formas, ¿no? Una es habilitándolos, ¿no? Dándoles la autorización para funcionar. Pero entiendo, ¿no?, que para dar autorización deben cumplir esos promotores una serie de requisitos. Exactamente, ¿no? Y de hecho, ahora último se ha publicado los requisitos para la autorización, ¿no?, de funcionamiento, que se han elevado, ¿no?, que son una suerte de condiciones básicas de calidad, un poco simulando lo que pasa con las universidades y los institutos con los licenciamientos, ¿no? Se ha modificado el reglamento de la regulación de las instituciones privadas de la educación básica, y eso está ahorita mejorando en cuanto a su regulación, ¿no? Yo supongo que en esa regulación está considerado, por ejemplo, un espacio recreativo, no sé, un tópico, quizá un área de psicología, o no necesariamente. En las condiciones de infraestructura está, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengas, está contemplado todo lo que mencionas, ¿no? Áreas de recreación, personal de salud especializado, ¿no? Y en las cantidades que estén relacionadas a la cantidad del alumnado. Pero lo importante no solo el tema de autorización de funcionamiento, sino que también tienen la labor de supervisión, ¿no? Porque una vez que tú has entregado ya la autorización, en el tiempo tienes que cuidar que esas condiciones de calidad se mantengan. Claro, hay que monitorearlos. Exactamente, por eso en este caso específico he visto que el Ministerio ha sacado un comunicado diciendo que ya activó el protocolo para dar las investigaciones del caso a través de las UGELES correspondientes, ¿no? Y esa es la labor que tiene el Minedu con respecto a la educación privada. Solo un tema de educación privada que de repente no está en el marco de este tema, pero también lo tenemos que traer a la mesa, es que a partir de la pandemia se ha afectado mucho, ¿no? Ha habido cierres de muchos colegios, sobre todo en inicial, y eso ha generado una migración muy fuerte del colegio privado al público. Y sabemos que el colegio público es un colegio que ya está vacinado, entonces ahora con esta nueva migración ya tiene un estrés aún mayor, ¿no? Entonces también la educación privada se la tiene que ver ahorita como un espacio que se debe fortalecer justamente para restituir derechos educativos de mayor calidad en esta migración tan abrupta que ha habido al colegio. Frente a este contexto de la criatura de 12 años, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero ayer yo lo decía,
aquí en el programa, lo que correspondería sería una fortísima multa a la corporación del Colegio Saco Oliveros, porque no es un solo centro educativo, y además no cerrar el colegio porque se perjudicaría a los niños, pero evaluar el funcionamiento del Saco Oliveros en el 2023, para que el colegio de algún modo se ponga las pilas. Y por ejemplo, esa directora general, la señora González, que no quiere hacer un mea culpa, y cuando la periodista le dice, hago un mea culpa, y dice, bueno, sí, hacemos el mea culpa, pero también los padres, que también fulano, sutano, etcétera. Entonces, yo creo que esas cosas tienen que revisarse mejor, doctor Alfaro. Espero que el Ministerio de las investigaciones que haga pueda determinar las responsabilidades y actuar con todo el peso del reglamento que posee. Beto. Sí, doctor, se ha sumado también en estos últimos tiempos diversas campañas para poder integrar a los padres de familia y a los actores sociales que están fuera de las aulas educativas. ¿Cómo puede intervenir la ciudadanía permanentemente ante estos casos? Sí, mira, lo primero es que tenemos que entender que uno no solo se forma en el colegio. Uno va al colegio de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero sale del colegio y se sigue formando, viendo la televisión, estando en un espacio público, entrando a una bodega, entrando a un comercio. Entonces, toda la sociedad tiene una responsabilidad formadora de dar el ejemplo para justamente generar los ciudadanos que estamos esperando. En ese sentido, el principal, digamos, formador, ¿no? El primer maestro es el hogar. Y la participación de papá, mamá en este proceso es vital, ¿no? No solo en conexión con sus hijos y digamos, este diálogo permanente y abierto y sincero y de amor que tienen que tener con sus hijos para ayudarlos a crecer, a resolver sus problemas, a generarles la resiliencia necesaria, ¿no? Sino también con el colegio, ¿no? El colegio y el Pero padre el bullying no se da en las casas, el bullying se da en los colegios, donde se supone está la gente especializada para evitar que se den situaciones como la que se dio en Salamanca. Lamentablemente, y no digo que este sea el caso de Salamanca, que no lo conozco, prefiero que el ministro saque las conclusiones del caso, pero en general, ¿no? Sí se ha diagnosticado que muchas veces el bullying, la causa del bullying, ocurre en la casa, ¿no? En la casa hay una situación disfuncional, hay una situación de violencia que genera en el niño ciertas conductas que las trae en el colegio y las reproduce, ¿no? Claro. Entonces en el colegio se reproducen, incluso en esa reproducción hay también personas afectadas, otros estudiantes que terminan siendo víctimas de este bullying, ¿no? Y que solo el culpar a un niño que causó el bullying es ver solo la mitad del problema, porque la otra mitad justamente está en las causas. El niño o los niños que producen el bullying, entiendo, no, en realidad no son los culpables. Los culpables pueden ser los padres, como dice usted, pero es el colegio el que tiene que observar que allí se está registrando un problema que nació en la casa y tiene que resolverlo. Por supuesto, y por eso te decía que la estrategia de convivencia socioemocional que lanzó el MINEDO hace poco tiene que tener un componente de acompañamiento a docentes muy agresivo, porque justamente es el docente el que está día a día en contacto con sus estudiantes y puede detectar comportamientos diferentes, sesgos en las lecciones que puedan tener los alumnos, y a partir de esos diagnósticos poder establecer estrategias junto con el padre que puedan prevenir estos casos de violencia. Entonces acá hay dos personas claves, ¿no? Uno es el docente y el otro es el director de la institución educativa, porque también hay mucha evidencia de que los liderazgos de una institución educativa que promuevan un mejor relacionamiento de los docentes, el personal administrativo, los estudiantes, el padre de familia, genera un clima escolar, ¿no? Mucho más adecuado para poder tener un desarrollo sano física y mentalmente. En ese sentido, también los directores en su rol de liderazgo tienen una función importante. Doctor Alfaro, nos queda un minutito. ¿Cómo estamos en el tema académico, en el aprendizaje de los chicos en estos momentos? Sí, es preocupante, ¿no? Porque el año pasado, solo un delito más de lo socioemocional, el año pasado se hizo una encuesta en la cual en segundo de secundaria, por ejemplo, se detectó que solo 1 de cada 10 alumnos de segundo de secundaria podían tener lo que se llama autosuficiencia emocional, es decir, podían reponerse positivamente ante una adversidad para resolver sus problemas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un indicador. Pero así como salió ese indicador, salieron otros preocupantes en aprendizajes. En cuarto de primaria estamos más o menos en 30% de lectura, 32% en matemáticas, bajo. También en segundo de secundaria se hizo una evaluación, y este es más estresante aún, se hizo una evaluación con un examen que debería corresponder a sexto de primaria. O sea, se evaluaron a los alumnos de segundo de secundaria
un examen de sexto de primaria y solo el 50% logró un resultado satisfactorio. Entonces, tenemos grandes retos de recuperar aprendizajes por estas 76 semanas de escuelas cerradas. Espero que si vuelve a ocurrir una ola, Dios no quiera, ¿no? Si volvemos a estar otra vez en esa situación, no cerremos las escuelas tanto tiempo y no abramos pues antes los cines, los centros comerciales, los restaurantes, y más bien nos concentremos en el derecho primordial de educación de nuestras siguientes generaciones, porque ya estamos viendo el impacto que nos dejó esa falta de decisión política de abrir las escuelas a tiempo. Muy bien, clarísimo como siempre, doctor Alfaro, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Rodolfo, gracias, Alberto. Muy gentil a Daniel Alfaro, exministro de Educación.